días a todos. Vamos a empezar hoy, vamos a trabajar con esta área de la piscina de esta casa. Y voy a hacer el jardín como si esa fuera mi casa. Pero pensándolo bien, si esa fuera mi casa, lo primero que haría es venderla. Compro un terreno y hago una casa más pequeña y no me jodo con el mantenimiento. Pero ese soy yo, que no soy platudo. Bien, vamos a empezar aquí. ¿Qué es lo que yo haría? Vamos a empezar con elementos de altura. Vamos a ponerle una Washingtonia robusta ahí. Vamos a ponerle otra detrás, haciéndole compañía, para que no esté sola y se deprima. Y vamos a ponerle otra en el otro lado para crear un balance, ¿verdad? Posiblemente podríamos poner más porque hay más área, pero vamos a concentrarnos en ese punto ahí. En el centro, en este puntito aquí donde estoy, aquí. Ahí podría poner el helecho. Bien, luego de poner esos 3 helechos ahí, puedo poner follaje. Vamos a utilizar Alpinia cerumbet, que es el ginger variegado. Ese ginger viene del sureste de Asia. Y lo chévere con los variegados es que combinan muy bien con plantas que tienen colores sólidos. Vamos a poner una prima de ella, que es la rostrata, la Heliconia rostrata. Porque esta vez tengo una flor, ¿verdad? Tengo unos brácteas que son bien llamativos. Y vamos a utilizar ahí monsteras para seguir rellenando en el área. Una planta de una hoja grande, impactante. Y vamos a ponerle en una esquina por ahí, como que esas miramelindas. No es como que estaba planeado, pero como que dije, que se joda, voy a poner un poco de colorcito en una esquina, como quien no quiere la cosa. Como esos hijos que llegan sin planificación, pero uno los ama y los quiere, ¿verdad? Pues una joda así, ¿verdad? Que te bendicen la vida. Ok, vamos a dejar la joda ahí. Ok, vamos a seguir. ¿Qué cojones? Vamos a poner en esa entrada que hay ahí, que parece la entrada... No, perdón. Vamos a ponerla a los lados ahora. Vamos a ponerle unos hibiscos rosa sinensis, que es más tropical que eso, ¿verdad? Vamos a poner otros por allá para seguir rellenando. Vamos a poner más flores. Vamos a poner detrás del hibisco, vamos a poner un musaenda. Los musaenda, al igual que los hibiscos, vienen de Asia. Los hibiscos vienen del área de China, de por allá. Y los musaenda son nativos desde el oeste de África hasta el sureste de Asia, bajando por ahí por Nueva Guinea, por todo ese barrio, por esa zona de ahí. Bien, en la parte de atrás yo puedo poner a este muchachito de Common Stand. Es un árbol que produce mucha floración y ahí lo estoy usando como un árbol pequeño, pero podría utilizarlo como incluso planta de fundamento porque se adapta muy bien a la poda y me florece increíblemente. De verdad que es una planta muy, muy agradecida. También puedo utilizarlo como topiario. Limpio todo el tronco, dejo que caiga el follaje, ¡pum! Y tengo un topiario bien lindo que puede encuadernar las entradas de cualquier cosa. Ok, una vez ya tengo esa área seteada, ustedes ven que aquí hay como que esto aquí yo no sé para dónde, si es un cuarto de torturas o lo que sea, pero ahí yo soy maniático y me gusta poner siempre cosas en las entradas, como marcando las entradas, como dirigiendo el tráfico. Y ahí voy a poner una bugambilia trinitaria, como le llaman en Puerto Rico, veraneras en Colombia. Vamos a ponerle una acá detrás de mí para, no sé, para esconder cualquier cosa. Y ya creo esa triada ahí, creo más color, más ambiente, ¿no? ¿Y qué entonces haría en ese punto que está ahí, aquí, donde tengo algo para sembrarla? Yo puedo poner un ave de paraíso blanca, Trelicia nicolai. Le voy a tapar los pies ahí con de coitre que se llama Tradescantia pulida. Muy lindo, muy agradable para jardines de playa, también chévere. La misma Nicolai, también para jardines está en la costa, es muy buena opción. Ok, y ya tengo mi jardín, ya tengo mis colores, tengo mis formas, tengo
mis texturas, ¿verdad? Vamos a sacar un momento la Nicolai y vamos a observar, porque ahora vamos a hacer ciertos cambios. ¿Qué cambios yo haría? Bueno, una es, yo puedo quitarle aquellas veraneras de allá y poner Monstera. Esa es otra opción, la puedo poner en tiesto. Muy bonitos. Y la otra cosa que yo podría hacer, si ya sé que tengo Monstera aquí, tengo Monstera allá, algo vamos a inventar. ¿Ok? Vamos a poner unas palmas ahí, en este caso palma Alexander, y puse una de 3 troncos. No es que sea la palma multitronco, es que cuando es pequeña, que es lo que se hace, se siembran las 3 chiquititas, o una más grande y 2 más pequeñitas, y crece y ya tienes una palma multitronco de una palma que no es multitronco. Bueno, pero yo quiero poner una palma roja porque me crea más contraste. Es muy bonita, es muy recogidita, ¿verdad? Y es una palma que llama mucho la atención. Todas esas plantas que están ahí, me gusta la humedad. Todas esas que están en esa esquinita allí. Bien, ¿qué vamos a hacer con la monstera? Bueno, podemos dejarla si te gustan mucho. O simplemente podemos cambiarla y poner Colocasia esculenta. Esa planta que le llaman Black Magic en inglés y creo que le dicen taro, algunos le dicen oreja de elefante. Es bien impactante porque es una hoja grande, un color sólido que combina muy bien con el ginger variegado que tengo atrás y con el color de la rostrata cuando esta florece. Y vamos a poner al lijo que hablamos anteriormente, vamos a ponerla en esa esquinita porque no sé por qué carajo, porque estoy en el mood de ver miramelindas ahí. De verdad que esas miramelindas me gustan mucho. No sé, cada vez que tengo una esquina donde puedo ponerla, la zumbo y que se joda. Me gusta porque me gustan las cosas con colorido, como pueden haber notado en mis otros jardines. Al saúco, al Tecoma Stand, puedo cambiarlo por un Plumeria, Bim Bim, este que está aquí. Y ahí sí tengo entonces aroma. Plumeria se utiliza mucho es de México, Centroamérica, norte de Sudamérica, pero se usa mucho en Hawái para hacer los leis, los collares estos. Así que si estás en el mood de eso, pues entretente con eso y darte un collar. Muy lindo, muy agradable ese aroma de ellos. Principalmente en las noches que las corrientes de aire son más suaves y puedes percibir ese aroma. Esas monsteras yo las puedo cambiar por la Locasia macrorhiza. Y son bien grandes y son bien impactantes, son bien chulas, de verdad que sí. Puedo entonces poner acá una monstera para no quedarme con los deseos de que quería monstera, pero las quitaron todas porque jodió, si se antojó de estar cambiando toda la joda todo el tiempo. Ok, puse una monstera ahí. Y ahora los que se están quejando que querían bugambilia, pues ok, no joda, vamos a poner las bugambilias. Pero vamos a utilizarla en este caso como unas enredaderas, ¿ok? No sé, las vamos conectando para que vaya por todo el alero ese. Listo, ese es el jardín de hoy. Esto es lo que tenemos. Ops, espérate, déjame poner entonces el ave de paraíso blanca para completar todo el detalle. Fíjate que tenemos un jardín bien lleno, bien lush, como diría mi amiga Sheila. Con muchos colores, con muchas formas. Es un sitio para celebrar unas fiestas muy agradables. Hasta aquí llegamos. Nos vemos. Pásenla rico. Comenta. Y dale like. Y será hasta la próxima. Escríbeme cualquier cosa que quieras ver y... o sea, cualquier cosa que quieras ver en un jardín. ¿Listo? Nos vemos. Dios me los bendiga. Pásenla rico. Adiós.